Bienvenidos. En este video vamos a ver un repaso de geometría analítica 1 de 3. Comenzaremos con algunos fundadores de la geometría analítica. Trabajaremos sobre puntos en el plano cartesiano. Veremos paralelismo y perpendicularidad de rectas. Veremos ángulo entre dos rectas, distancia entre dos puntos, punto medio, razón de un punto, área de polígonos y finalmente gráfica con asíntotas, entre otros. Bueno, empecemos. Geometría analítica es la rama de las matemáticas que estudia el análisis matemático en las figuras. Entre ellos tenemos a René Descartes, primer fundador, Pierre de Fermat y Blaise de Pascal. Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está representado o se representa mediante un plano cartesiano, en el eje X, en el eje Y. Si trabajáramos en dos dimensiones, si trabajáramos en 3, X, Y y Z. Para dos ejes, el primer cuadrante es 1, positivo, positivo. El segundo cuadrante es más y menos. El tercer cuadrante, menos y menos. Y finalmente, el último cuadrante, menos y más. Ok, para localizar un punto en el plano, por ejemplo, dada la siguiente coordenada, el punto menos 3,2, cuyo menos 3 se le conoce como la abscisa y el 2 como la coordenada. Tenemos nuestro plano cartesiano, lo que vamos a hacer es movernos 3 unidades de manera negativa en el eje X y después 2 de manera positiva en el eje Y, localizando el punto menos 3, menos 2. Distancia entre dos puntos. Tenemos nuestro plano cartesiano, el eje X y el eje Y. El punto A se representa como 1,0 y el punto B 3,0. La pregunta sería encontrar la distancia entre esos dos puntos, donde x1 representa la coordenada A y x2 representa la coordenada B. Sabemos que de manera dimensional, en una sola dimensión, la distancia entre 2 es 3 menos 2. Perdón, 3 menos 1 igual a 2. Si llegáramos a tener en el plano cartesiano en dos ejes, para localizar la distancia entre dos puntos, desde el punto P, cuya coordenada es x1 y y1, hasta el punto Q, cuya coordenada es x2 y y2, lo que hacemos es una resta de coordenadas. Primero, en el eje X sería x2 menos x1. De manera vertical, y2 menos y1, y ambos en valor absoluto. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, ya que sabemos que es un triángulo rectángulo, se forma un triángulo pequeño, cuyas dimensiones queremos encontrar la distancia PQ, que sería la hipotenusa, donde tenemos de manera horizontal x2 menos x1 y de manera vertical y2 menos y1. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, tendríamos la distancia entre P y Q sería igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado raíz cuadrada. Y esto representa la distancia entre dos puntos. Ejemplo, si queremos encontrar la distancia entre los puntos A y B, cuyas coordenadas se muestran a continuación, el punto A es menos 2, menos 3 y el punto B es 4,1. Para empezar, necesitamos etiquetar la coordenada A como x1 y y1 y la coordenada B como x2 y y2. Por lo tanto, la distancia sabemos por la fórmula raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, raíz. Por lo tanto, sería 4 menos más menos 2 al cuadrado, más 1 más 3 al cuadrado. Sería 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16. Raíz cuadrada de 52. Sería la distancia, en este caso 7,5.
21. División de un segmento en una razón dada. Queremos dividir el segmento A y B mediante el punto P. Sabemos que el segmento A representa la coordenada x1 y la B x2. La definición de un segmento no es más que la distancia de AP entre la distancia de PB. Si trabajamos por ejes, en el eje X sería su razón, sería X menos X1 entre X2 menos X. Y para el eje Y, sería la razón en el eje Y sería Y menos Y1 entre Y2 menos Y1. Ejemplo. Determinar las coordenadas del punto P que divide el segmento. El punto A es menos 1, menos 2, etiquetado. El punto B 3,2 también etiquetado. Recuerden, la primera coordenada x1, y1 y la segunda x2, y2. Entonces la razón para el eje X sabemos que es un tercio es igual a x menos x1, que sería menos 1 entre 3 menos x. Si pasamos 3 menos x multiplicando por 1, nos quedaría 3 menos x es igual a 3x más 3. Despejando las variables en el eje X y el término independiente. Sabemos que x vale 0. Para el eje Y, la razón sabemos que es un tercio es igual a y menos y1 entre y2 menos y. Esto va a ser igual a y menos 2 entre 2 menos y. Si pasamos 2 menos y multiplicando por 1 y el 3 multiplicando por y más 2, nos quedaría de manera individual 3y más 3 sería 4, dividido entre 2, 4 entre 4, a menos 1. Por lo tanto, la división de S sería en coordenadas 0, menos 1. Recuerden que es 1 a 3. Punto medio de un segmento. Queremos dividir exactamente a la mitad un segmento. Sabemos que la razón de la distancia P entre PB debe ser igual a 1. Para X, tendremos que la razón vale 1 es igual a X menos X1 entre X2 menos X1. Separando, X2 menos X es igual a X menos X1. X menos X es igual a menos X1 menos X2. Sabemos que son 2X negativo es igual a menos X1 más X2 negativo. Como se suman, por lo tanto, la distancia entre un punto para el eje X sería sumar las mismas coordenadas entre 2. Igual para Y. Ejemplo, encontrar las coordenadas del punto medio del segmento A, 1, 1 y B, 5,5. Por lo tanto, sabemos que el punto medio sería 1 más 5 entre 2. Sería 6 entre 2 a 3. Y para la coordenada Y sería 1 más 5, 6 entre 2 a 3. Pendiente de una recta. La pendiente es la inclinación de una recta, el grado de inclinación. Y es una razón que existe del eje Y con respecto al eje X. Por lo tanto, la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Por razones. Aplicando la función trigonométrica, la tangente no es más del ángulo, no es más que la pendiente. O viceversa, la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Si quisiéramos encontrar el ángulo, hay que aplicar la función inversa. Entonces, el ángulo de esa recta no es más que la tangente inversa de la pendiente. Ejemplo. Encontrar la pendiente y el ángulo de la recta que pasa por los puntos A, 1,1 y B, 2,3. Por lo tanto, etiquetando x1, y1 para el punto A y x2, y2 para el punto B. Sabemos que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aplicando valores, 3 menos 1 entre 2 menos 1 nos da 2 entero. Igual a 2. Si le aplicamos la función inversa de la tangente a 2, nos va a dar el ángulo. Tangente inversa de 2 es igual a 63.4. Ángulo entre dos rectas. Queremos encontrar el ángulo que se forma al cruce entre dos rectas. Para ello necesitamos encontrar primero sus pendientes, la pendiente de cada recta, y después aplicar la ecuación. Encontrar el ángulo entre las dos rectas, L1 y L2, la recta L2 se forma entre los puntos A1, 1,1 y B, 2,3. Y la recta L2 se forma entre los puntos A1 y C, 4,2. Por lo tanto, tenemos para la pendiente 1 sería entre A y B, y la pendiente 2 entre A y C.
aplicamos la pendiente para cada recta. Entre A y B tendríamos una pendiente M1 y entre A y C tendríamos una pendiente M, también conocida como M1 igual a MA. Aplicando datos nos da que la pendiente 1 vale 2 enteros, igual a 2. De igual manera, para la pendiente 2, que sería la pendiente entre los puntos A y C, dando la fórmula, aplicando datos, nos dan valor de 1/3. La fórmula del ángulo para dos rectas sería M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1 por la tangente inversa. Si aplicamos datos, la tangente inversa de ese valor sería menos 1, nos da un valor de 45 grados. Paralelismo y perpendicularidad de rectas. Ejemplo. Encontrar la pendiente de la recta L2 paralela a la recta L1 que pasa por los puntos A menos 1,2 y B 4,3. Aquí la condición que ambas son paralelas. Por lo tanto, M1 es igual a M2 y su pendiente vale 1. Ejemplo 2. Encontrar la pendiente de la recta L2 perpendicular a la recta L1 que pasa por los puntos A y B. Aquí la condición que M1 es perpendicular a M2. Por lo tanto, M1 por M2 es igual a menos 1. M2 es igual a menos 1 entero igual a menos 1. Área de polígonos. Método directo. Ejemplo. Encontrar el área de la siguiente figura. Tenemos las coordenadas A, B, C y D de un polígono y este se puede descomponer en dos triángulos y un cuadrado. El área de un cuadrado sabemos que es la base por altura, que es 2 por 2 igual a 4. Tenemos el triángulo azul, que es base por altura entre 2, por lo tanto sería 2 por 1 entre 2 a 1. Y finalmente tendríamos el último triángulo. Base es 2, igual altura que es 2 y base 1. 1 por 2, 2. 2 entre 2 a 1. Por lo tanto, el área total va a ser igual a área 1 más área 2 más área 3. 4 más 1, 5 más 1, 6. El área total de este polígono es igual a 6 unidades. El mismo ejemplo, pero ahora con otro método. Área de polígonos. Método por determinantes. Ejemplo, encontrar el área de la siguiente figura, que es la figura anterior. Para el primer triángulo ABC tendremos las coordenadas A, B y C. Sabemos que el área es igual a un medio de las coordenadas. Lo que hacemos, vaciamos las primeras coordenadas 1, 0, 1, 3 y 3, 2 y duplicamos las primeras dos filas en la parte superior. Y empezamos de la parte superior hasta la parte de abajo. 1 por 3 por 1, 1 por 2 por 1, más 3 por 0 por 1. Lo cerramos en corchetes, menos, empezamos de la parte inferior, 1 por 0 por 1, más 1 por 2 por 1, más 3 por 3 por 1. Hacemos las operaciones. 3 más 2 más 0, menos 0 más 2 más 9. 5 menos 11. Nos da un total de menos 6, pero como la fórmula es entre 2, menos 6 entre 2 da menos 3. Pero como no hay áreas negativas, el valor absoluto de un área sería igual a 3. Tenemos el área del primer triángulo. Hacemos el mismo procedimiento para el segundo triángulo ACD. Lo que hacemos, vaciamos la primera columna, la segunda y el tercer renglón. Duplicamos las dos primeras filas y empezamos a multiplicar 1 por 2 por 1, 3 por 0 por 1,
y 4 por 0 por 1. Cerramos en llaves y restamos. 3 por 0 por 1, 1 por 0 por 1 y 4 por 2 por 1. Hacemos operaciones. 2 más 0 más 0 menos 0 más 0 más 8. Sería 2 menos 8 igual a menos 6. Como la fórmula dice que es entre 2, nos daría menos 3. Pero como no hay áreas negativas, por lo tanto el valor absoluto sería 3. Por lo tanto el área total sería el área 1 más el área 2. Sería 3 más 3, 6. Es el mismo resultado del ejemplo anterior. Primer problema de la geometría analítica. El primer problema de la geometría analítica nos dice: dada una ecuación gráfica, encontrar el lugar geométrico. El segundo problema, dada su gráfica o alguna condición, pues encontrar su ecuación. Aquí la condición es: si tenemos su ecuación, necesitamos graficar o encontrar su lugar geométrico. Ejemplo, graficar la siguiente ecuación. Ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Paso 1, intersección con los ejes. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Si X es igual a 0, entonces, sustituyendo en la primera ecuación sería 0 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Despejando y es igual a más menos raíz de 4. En este caso, y es igual a más menos 2. Esa sería su intersección para el eje Y, donde y1 vale más 2 y y2 vale menos 1. Representamos esos puntos en el plano cartesiano. Más 2 en el eje Y y menos 2 en el eje Y. Para la otra condición, si y es igual a 0, entonces x cuadrada más 0 al cuadrado es igual a 4. Despejando y es igual a más menos raíz de 4. Despejando raíz, x es igual a más menos 2. Por lo tanto, x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Representándolos en el plano cartesiano tendríamos x en la posición número 2 y x2 en la posición menos 2. Paso número 2. La simetría con los ejes y en el origen. Simetría con el eje X. Con el eje Y. Si x es igual a menos x, entonces lo que vamos a hacer es sustituir donde vemos x, ponemos menos x. Menos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Si hacemos la operación, no cambia, es la misma ecuación, por lo tanto, la función o la gráfica es simétrica con el eje Y. Ahora hacemos la simetría para el eje X. Sustituimos y igual a menos y. Donde veamos y, vamos a escribir el valor de menos y. Si hacemos las operaciones, nos da la misma ecuación, por lo tanto no cambia la ecuación. En este caso, hay una simetría con el eje X. Y finalmente, con respecto al origen. Con respecto al origen o el centro, buscamos su simetría. En este caso vamos a sustituir el valor de x por menos x y el valor de y por menos y. Sustituimos el valor en la ecuación. Sabemos, si aplicamos las operaciones, sabemos que es la misma ecuación, por lo tanto no cambia, por lo tanto es simétrica con el origen. Ese sería el paso 2, simetría con el origen y con los ejes. El siguiente paso sería hasta dónde se extiende esa curva. Pues para empezar lo que hacemos es despejamos el valor de x. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado. Por lo tanto, 4 menos y cuadrada no tiene que tomar valor negativo, tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, si hacemos las operaciones, damos un valor negativo, cambia la desigualdad, ya tiene que tomar valores menores o igual que raíz de 4 o menores o iguales más menos 2. Intervalos tenemos. Los intervalos son los valores que tenemos para el x y para los valores y. Por lo tanto, para x va a tomar valores desde menos 2 hasta 2. Esto quiere decir que x va a tomar valores mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 2.
Para la siguiente parte, despejamos ahora la variable que es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. 4 menos x cuadrado no tiene que ser un valor negativo. Por lo tanto, si aplicamos las operaciones, multiplicamos por signo negativo y despejamos la variable x. X cuadrada es menor o igual que 4. X es menor o igual que raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, x es menor o igual que más menos 2. ¿Qué intervalos tenemos para el eje y? Los valores para y serían x le pertenece a todos los valores desde menos, perdón, y le pertenece a los valores de menos 2 hasta 2. Y toma valores mayores o iguales que menos 2 y menores o iguales que 2. Paso 4. La tabulación. Para valores para x, que sean valores mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 2, empezaríamos con x. Hacemos una gráfica, hacemos una tabla también. Desde menos 2, 1, pasando por 0, 1 y 2. Y esos valores de x los sustituimos en la primera ecuación despejada, que es y igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Tendríamos los puntos o las coordenadas para x, si sustituimos el valor de menos 2 en la ecuación, tendríamos que es más menos 0. Y lo ponemos en el plano cartesiano. Desde menos 2, 0. Si sustituimos el valor de menos 1, nos daría desde menos 1, más menos 1.70. Lo sustituimos en la gráfica. Para 0 igual, más menos 2, 0, más menos, igual para igual a 1 y igual a. Por lo tanto, ahí estamos observando los puntos más cercanos. Último paso, trazo de la gráfica. Por lo tanto, observamos que la gráfica representa un círculo. Y hemos terminado. Gráficas con asíntotas. La mayor parte de estas gráficas no suelen ser comunes. Un ejemplo, sabemos que una asíntota es cuando el punto siguiente de una gráfica se aleja infinitamente. O viceversa. Ejemplo, graficar asíntotas y graficar la siguiente. Paso número 1. La intersección con los ejes. Tenemos nuestro plano cartesiano. Lo que hacemos, y x es igual a 0, entonces, función al cuadrado, x cuadrada menos x al cuadrado menos x cuadrada más x cuadrada es igual a menos, por lo tanto y cuadrada es igual a menos, más menos. Y representamos su intersección con los ejes. Si y es igual a 0, entonces x cuadrada y cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada más 0. El valor de y igual a 0. Tendríamos x cuadrada igual a menos. Por lo tanto, x cuadrada es igual a 1. Raíz de los lados igual a más menos 1. Y tendríamos las 1 y 2. Paso número 2. Simetría con los ejes y el origen. Simetría con el eje x. Con el eje y, perdón. Y x es igual a menos x. Entonces, la primera ecuación tendríamos en vez de x sería menos x. Por lo tanto, observamos que la función no cambia. Por lo tanto, sabemos que es simétrica con el eje. Ahora con el eje, sustituimos el valor de y por el valor de menos. Entonces, función principal, donde veamos el valor de y, sustituimos el menos. Como ambas son cuadráticas, observamos que tampoco la función cambia. Por lo tanto, podemos decir que esta ecuación es simétrica también con el eje. Finalmente, la simetría con el centro. ¿Qué hacemos?
sustituimos el valor de x por menos x y el valor de y por menos y. Y tendríamos la siguiente. Menos 6 por menos y al cuadrado más 6 es igual a 0. Por lo tanto, sabemos que la función tampoco cambia. Por lo tanto, también es simétrica con el centro. Ese sería el paso 2, la simetría con los ejes y el centro. Paso número 3, extensión. ¿Hasta dónde va a llegar la curva? Tenemos la función principal, primera ecuación. Despejamos la variable x y nos da que es raíz cuadrada de 6y cuadrada menos 6 entre y cuadrada menos 6. Y aquí ya tenemos dos condiciones. 6y cuadrada menos 6 tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto y es mayor o igual que más menos 1, y que no se indetermine. Y cuadrada menos 6 tiene que ser mayor que 0, por lo tanto y debe ser mayor que raíz de 6, o más menos 2.45. Esas son las condiciones. La parte superior para que no dé 0 y la parte inferior para la parte superior para que no dé negativo y la parte inferior para que no dé 0. Hacemos lo mismo pero para el eje y. Pero para ello sabemos que en los intervalos para el eje y sería y toma valores menores de 2.45 y mayores de 2.45. Y también toma valores menores iguales que 1 y mayores iguales que menos. Hacemos lo mismo para la otra. Despejamos y nos tenemos que y es raíz cuadrada de 6x cuadrada menos 6 entre x cuadrada menos 6. Primera condición, para que no dé negativo, 6x cuadrada menos 6 debe ser mayor o igual que 0. X debe ser mayor o igual que más menos 1. La segunda condición, x cuadrada menos 6 debe ser mayor que 0 para que no dé. ¿Qué tenemos? X debe ser mayor que raíz de 6. Los intervalos para el eje x serían x toma valores menores que menos 2.45 y mayores que 2.45 y mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 1. Este sería el paso 3. ¿Hasta dónde va a llegar? Paso número 4. ¿Qué asíntotas tiene? Para el eje o para la variable y tenemos la primera función principal. ¿Qué hacemos? Despejamos el valor de x. Va a ser igual a raíz cuadrada de 6y cuadrada menos 6 entre y cuadrada menos 6. Aquí hacemos que 6y cuadrada menos 6 tiene que ser igual a 0. Entonces y va a ser igual a más menos 1. Y la segunda, y cuadrada menos 6 es igual a 2. Para saber en qué lugar se indetermina. Por lo tanto, y es igual a raíz de o más menos 2.45. Para x hacemos el mismo procedimiento. Ahora despejamos la primera función. Despejamos en este caso y es igual a raíz cuadrada de 6y cuadrada menos 6 entre x cuadrada menos 6. Primera condición, 6x cuadrada menos 6 en verde debe ser igual a 6. X es igual a más menos 1. Segunda condición en rojo, x cuadrada menos 6 es igual a 6. X debe ser igual a raíz cuadrada de 6 o más menos 2.45. Ok, ahora sustituimos las asíntotas en el plano. Asíntotas para el eje, para x. Vemos que x es más menos 2.45 y más menos 1. Y están representadas por las rectas en color rojo. 2.45 y en verde para más menos 1. Asíntotas para la variable tenemos que es más menos 2.45 y es igual a más menos 1. Tenemos en color morado para y igual a más 2.45 y menos 2. En color agua verde y en azul más menos 1. 1 y menos. Hemos graficado las asíntotas. Ahora vamos a tabular y graficar. ¿Cómo tabulamos? Le damos valores a x de los que tenemos, que recuerden que es valores negativos, de 0 a menos 10, de 0 a más 10. Y tendríamos nuestra. Bueno, eso es todo.